En este próximo proceso electoral tienes una tarea especial. Participa como observador escolar electoral desde tu recinto para que aprendas cómo se realizan unas elecciones democráticas y transparentes. Así contribuyes a una cultura de participación y responsabilidad ciudadana. Contamos contigo para lograrlo. Queremos verte ahí. Intégrate a la Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Muy buenos días, amigos de su programa Reflexiones en Voz Alta. Señores, el colegio médico, los médicos, los avionalistas y otros profesionales del sector salud han convocado para mañana a las 6 de la mañana y hasta el viernes a la misma hora, un paro general que va a abarcar todos los hospitales públicos de la República Dominicana. No va a haber consulta, no va a haber laboratorio, solamente se van a atender los casos de emergencia. El gobierno, a través del Ministerio de Salud Pública, debió buscarle una salida urgente al caso de los médicos. Y el presidente de la República, Danilo Medina, debió igualmente recibir a los médicos la semana pasada cuando marcharon hacia el Palacio Presidencial. Ni uno ni otro. Ni la ministra de Salud Pública, Altagracia Guzmán Marcelino, ha hecho nada por evitar estos paros que afectan a miles y miles de dominicanos que acuden diariamente a los hospitales públicos porque no tienen la capacidad económica de ir a una consulta, a una clínica privada, y por lo tanto son personas pobres, personas que viven en la extrema pobreza, que utilizan los servicios de los hospitales públicos y de los médicos que laboran en los hospitales públicos. Por eso ahí me chocó sobremanera que cuando los médicos marcharon hacia el Palacio Presidencial desde la maternidad a la Altagracia, que está próximo al Palacio de la Policía Nacional, a pocas esquinas, a pocos bloques del hospital del Palacio Nacional, el presidente Medina no lo recibiera cuando se vende como una persona con mucha sensibilidad social, humana, política, y más que están en medio o estamos inmersos en un proceso electoral, que él debe saber también que estas cosas le hacen daño a su candidatura, a su proyecto reeleccionista. Igual la ministra debió hacer lo propio, por intermedio de una conversación, una llamada que le hizo el rector de la Universidad Católica Santo Domingo,
y le pide, le ruega a la ministra de Salud Pública, Altagracia Guzmán Marcelino, que se reúna con los médicos, que abra un diálogo para resolver este problema. Señores, y así fue que ella recibió a los directivos del colegio médico. Así lo recibió. Y sin embargo no llevó propuestas a ese encuentro, propuestas viables, propuestas que pusieran fin a ese paro que comenzó de manera escalonada por región, después un paro de 24 horas en todo el país, varios días después otro paro por 48 horas, todos los paros muy efectivos, con el apoyo de todos los médicos. O sea, que paralizaron esos centros asistenciales en más de un 95%. Y luego hubo un paro de 48 horas. Y ahora, señores, a partir de mañana, 4 o 5 días, martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Y qué están pidiendo los médicos? Que no puede responder el gobierno. Mejorar las condiciones de ese sector, del sector salud, comenzando con los salarios muy bajos, bajísimos diría yo, que ganan los médicos. Señores, médicos que ganan 20 y 25 mil pesos, 30,000, que se lo gana cualquiera de esas personas que coloca un racimo de guineo en una esquina, o los que venden aguacate, o cualquier fruta, se ganan 25, 30 mil, y un médico que se ha pasado la vida en una universidad preparándose, está ganando eso. Por usted ve médicos en situaciones difíciles. Hay que buscar la manera de mejorar los salarios de los médicos, y todos están de acuerdo con eso. Todos estamos de acuerdo. Y no los médicos, hay otros sectores también que hay que mejorarlo. Pero estos son los que están librando su lucha. Y la sociedad entiende que sí. Y sectores del mismo gobierno entienden que sí. Pero otra cosa, vamos a hablar del abandono en que se encuentran los hospitales públicos de todo el territorio nacional. Hay que decir que se han construido hospitales nuevos, equipados, como el Darío Contreras. Es verdad, pero la inmensa mayoría de los centros asistenciales del Estado están abandonados. Algunos en situaciones críticas que podrían colapsar. Y ni hablar, señores, y ni hablar de la escasez de medicamentos, de la escasez de equipos, falta de equipos, de laboratorios, por ejemplo. Y pacientes en una pequeña sala, amontonado, 3, 4, 5 pacientes en una salita. Entonces son reclamos justos lo que está haciendo el Colegio Médico Dominicano, y que va en beneficio de la población dominicana, va en beneficio de los pobres, que como dije en principio de este comentario son los que están o los que van a los hospitales públicos porque no tienen la condición económica de ir a una clínica privada, no tienen seguro.
Porque ahora están entregando unos seguros de Senasa, por ejemplo, pero cuando es seguro de Senasa, que vaya una gente de esa que le dan ese carnet, que vaya a la Abel González, que vaya al Centro Médico Dominicano, que vaya a Hospitén, que vaya a la Abel González, a ver si lo van a dar atenciones. No los reciben. Son carnets que están dando del Senasa para hospitales, que a usted, si no tiene ese carnet, como quiera lo van a atender. Como quiera le van a decir que vuelva dentro de 3 meses o 6 meses para una operación y hasta 1 año en esos hospitales públicos. Lo que pasa es que estamos en campaña. Es así, ahí tiene un carnet de Senasa. Ya con eso usted tiene su medicina asegurada. Pero no le dicen la verdad. La gente cree que cuando le dan el carnet van allá a una clínica privada. Cuando fue una persona que me dio la buena noticia, un señor que trabaja en un edificio, atendiendo ahí de día, me dijo: vecino, ya me entregaron el carnet de Senasa. Yo sí le agradezco a esa gente que me hicieron esa facilidad, esa ayuda. Me dieron el carnet mío, de mi mujer y de mi hija. Ajá, ay, qué bueno, vecino. Cuando fue a una clínica, porque le dijeron que eso estaba abierto. Le dijeron que ese carnet de Senasa era abierto para ir a cualquier centro asistencial, público o privado. Vaya sorpresa cuando él presentó ese carnet. Señor, pero este carnet, eso es para los hospitales públicos. No, que ahí me dijeron que podía ir a la clínica privada también. Ay, señor, es mentira. ¿Qué significa eso? Que ese carnet no es de verdad, vamos a decirlo así, no es de verdad, es de mentira. Es un engaño. Ese carnet es como si no tuviera nada. Porque, como si no tuviera nada, porque no lo van a atender a una clínica privada. No es verdad. Mire lo que le pasó a ese señor. Dijeron: no, aquí no recibimos ese carnet. Ese carnet no está incluido. Eso es para los hospitales. Y usted, si no tiene carnet y usted va a un hospital público, ¿cómo que lo van a atender? O sea que eso es una estafa. Buen día. Buen día. Sí, adelante. ¿De dónde? Soy de aquí, de Los Carrizos. Dile. Es para decirle que este programa es un comité de campaña de Luis Abinader. Gracias por su llamada, muy amable. Entonces, esa es la realidad. Vamos a ver, señores, ahora con lo que tiene que ver con la situación del brote que se ha desatado de cólera en la cárcel o la penitenciaría de La Victoria. 4 personas han fallecido de cólera en La Victoria. 4. 3 haitianos y un dominicano. Y más de 75 al día de ayer estaban afectados de esta enfermedad. 75 reclusos, o ciudadanos, o personas prohibidas de su libertad, que están presas por diferentes delitos. ¿Qué ocurre? Que cuando indagan, cuando investigan cuáles son las causas, las razones
de este brote de cólera, no hay que irse muy lejos, ni hay que buscar científicos, ni epidemiológicos, para determinar las razones, las causas de este brote, que ya ha cobrado, como dijimos, 4 vidas. El hacinamiento. Por ahí anda todo, el hacinamiento. La mala alimentación, el mal manejo de los alimentos. El agua contaminada. Las heces fecales. Toda esa situación, señores, está acarreando serios problemas en la penitenciaría de La Victoria. Buen día. Buen día. Yo le quiero hacer una pregunta a usted. Dímelo. ¿Por qué usted es tan feo? Entonces, esa es la realidad. ¿Qué pasa? Que cuando usted comienza a chequear, a investigar, es descuido de las autoridades, las responsables de atender, de vigilar, de cuidar de esas personas que están cumpliendo condena o espera de un juicio de fondo por hechos delictuales cometidos en la sociedad. Son seres humanos. No pueden encerrar 10, 30 personas en un cuartito reducido. En un cuartito reducido. ¿Por qué? Porque lo que estaba provocando es un hacinamiento. Y provocando que estas personas contraigan diferentes enfermedades, como ocurrió con el cólera. Imagínese usted que eso no se detenga, que ese brote continúe. ¿Qué pasaría allí? Ya van 4 muertos. 4 muertos. Entonces hay que ver qué está pasando, el agua que están consumiendo. Que la casa vaya, que salud pública vaya a La Victoria. Y que se busque la manera de frenar esta situación que tiene en pánico a estos reclusos, a estos ciudadanos privados de su libertad y a sus familiares que saben que tienen parientes presos allí y que ya conocen de las informaciones de las muertes de los que están padeciendo de cólera y que tienen miedo de que pase a un pariente suyo una desgracia como la ocurrió con estos 4 reclusos que fallecieron de cólera. Entonces, por eso, señores, deben buscarse los recursos y deben buscar la manera de adecentar la cárcel de La Victoria y las demás cárceles del país, que todo el mundo sabe que se han convertido en cementerios de hombres vivos. Tiran a la gente allí como si fueran animales y son seres humanos. O sea, debe haber atención. Debe tratársela con dignidad. Entonces, usted ve los alimentos que se le entrega, que se le da en cocina descuidada. Ese fecales por donde quiera. Agua sin ningún cuidado. Entonces tiene que generar enfermedades. Tiene que haber
personas en situación crítica. Y hay que resolver eso, señores. Hay que dedicarle atención a la cárcel de La Victoria. Y ir a otras cárceles que están en igual condiciones de hacinamiento, de abandono, de descuido que La Victoria. Como la del 15 de Asua, La Romana, San Pedro, Rafael Santiago. Por eso, cuando a alguien le están dictando medidas de coerción, busca y hace 1000 cosas para evitar que lo manden a esas cárceles, principalmente a La Victoria, porque saben perfectamente que van al infierno. Van al infierno. El que lo mandan a La Victoria por 3 meses como medida de coerción, es más, 1 mes. Eso es el infierno, señores. Usted está en riesgo de perder la vida. Primero, la inseguridad que hay allí, los pleitos, las riñas, las drogas. Meten droga, venden romo, venden de todo, clerén, venden de todo ahí. Y el hacinamiento, que es lo que provoca esas enfermedades, como el cólera, que la gente le tiene terror. Miren, vamos ahora, después de una brevísima pausa, a hablar de los temas políticos, los temas de campaña. Estamos inmersos en un proceso electoral que culmina el 15 de mayo. Que es donde se decide quién gana las elecciones a la presidencia de la República, quién gana la senaduría, quién gana la diputación, quién gana la alcaldía, quién gana la regiduría, quién gana la alcaldía del distrito municipal. ¿Por qué? Porque ahí que se decide, esa es la verdadera encuesta. Las urnas. Entonces ya todos los partidos están inmersos en esa campaña abierta a los fines de lograr conquistar el voto de la mayoría de los ciudadanos, buscando ganarse la confianza del pueblo. Lo que yo veo es, en este proceso, es la falta de propuestas de algunos candidatos para convencer al pueblo que voten por ellos. Porque en otros países, para que la gente conozca la propuesta de cada partido, de cada candidato, pues se organizan esos debates, principalmente debates presidenciales, donde van los candidatos a la presidencia de la República. Y ahí duran 1, 2, 3 horas debatiendo, con un moderador que va tratando cada uno de los temas. Vamos a hablar, por ejemplo, sobre la pobreza. ¿Qué propone Danilo Medina para reducir la pobreza o eliminar la pobreza? ¿Qué plantea para
reducir la pobreza extrema, la indigencia. Uno escucha lo que Danilo va a plantear. Y uno dice, me gusta esa propuesta, o no me gusta, o es demagógica. O por qué no lo ha hecho, porque él es presidente de la República. Entonces así mismo le preguntan a Luis Abinader cuál sería su propuesta para resolver este problema social que cada día arrastra más ciudadanos a la pobreza. Entonces, escuchar a Abinader lo que plantea, que va a crear empleo, que va a hacer esto, que va a hacer lo otro. Y así conversar con Moreno, Guillermo Moreno, con Atué de Camps, también que es candidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Socialdemócrata, a hablar con Wessing Chávez, Partido Quiqueyano Demócrata Cristiano, y hablar con Minuta Tavares Mirabal. Son como 5 o 6 candidatos a la presidencia de la República. Pelegrín Castillo, de la Fuerza Nacional Progresista, y el Polo Soberano. Entonces, todos esos candidatos van a ese diálogo, a ese debate que ya se ha institucionalizado en muchos países, comenzando por los Estados Unidos. Se establece como cuna de la democracia en el mundo. Entonces allí la gente, los ciudadanos de ese país, escuchan de primera mano la propuesta de ese candidato, de esos candidatos. Y eso ocurre en Perú, eso ocurre en Brasil, eso ocurre en países de Centroamérica, en Colombia, en muchísimos países. Entonces aquí todavía se ha intentado hacerse estos debates, organizarse estos debates. Yo recuerdo en las elecciones del 96 que el candidato presidencial por el PLD era Leonel Fernández y José Francisco Peña Gómez era por el PRD. Leonel retaba a Peña Gómez a un debate. Peña Gómez decía que él no iba a debatir con un pelotero novato, que tenía que ser un pelotero de grande liga, refiriéndose a Balaguer y a Juan Bosch, que no estaban en ese momento en la pelea electoral. Porque el Partido Reformista quedó en tercer lugar, que fue Jacinto Peinado, el candidato presidencial en las elecciones del 2004. Entonces se formaron elecciones para el 96, y ahí se dio por primera vez la segunda vuelta electoral, y ahí no se dio ese debate. Entonces yo recuerdo que Leonel Fernández fue a la televisión y puso una silla vacía, que era simulando el asiento de Peña Gómez. Y entonces él respondía, él hablaba de su propuesta, y el otro que no estaba allí, Peña Gómez, estaba la silla vacía. Pero han venido otros procesos electorales y se ha intentado. Vamos a ver, yo vengo anunciando un canal de televisión creo que a partir del día 5, era ayer, Ángel, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Pero no sé si los candidatos presidenciales confirmaron la asistencia, porque pueden ir los candidatos a senador, los candidatos a alcalde, a diputado. Por eso la gente no se va a detener en eso. La gente le gustaría ver un debate de los candidatos a la primera magistratura de la nación, porque este es un país presidencialista, donde todo lo decide el presidente de la República. Ahí usted lo ve en el caso de los médicos.
una huelga, la ministra habla con ellos, no se resuelve nada, y ella misma dice, yo no resuelvo, yo no tengo el dinero, yo no sé qué voy a hacer. Bueno, mi hermana, pero usted, la ministra de Salud Pública, haga las gestiones con el presidente de la República, reúnase con él y diga que sí, que hay que resolver el problema de los médicos, porque los salarios son muy bajos, y usted es médico, usted sabe cómo está la cosa, y cómo está la economía, cómo está la inflación, cómo están los servicios, cómo está el agua, cómo está la luz, cómo está todo. Entonces dígale al presidente de la República que resolver esto, pero si usted no le dice nada, ¿qué uno va a hacer? Vámonos a las pausas y regresamos de inmediato. Y los tambores repican. Estamos construyendo el nuevo Partido Reformista Social Cristiano. Los resultados de los intensos trabajos organizativos y formativos que venimos desarrollando a nivel dirigencial y entre la militancia, así como la adopción de una agenda política que nos vincula a los problemas sensibles del país, son prueba fehaciente de que realmente comenzamos a recorrer los caminos del cambio. Conoce nuestros canales Banreservas, Centro de Contacto, Tu Banco, Cajeros Automáticos, Subagente Cerca y Asterisco 960 número. Ahora tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de los dominicanos. Estamos cumpliendo las metas de educación con más inversión en nuestros alumnos, tanda extendida y más calidad en la enseñanza. Gobierno de la República Dominicana, haciendo lo que nunca se ha hecho. En este próximo proceso electoral tienes una tarea especial. Participa como observador escolar electoral desde tu recinto para que aprendas cómo se realizan unas elecciones democráticas y transparentes. Así contribuyes a una cultura de participación y responsabilidad ciudadana. Contamos contigo para lograrlo. Queremos verte ahí. Intégrate a la Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Señores, se acercan los días de las elecciones del 15 de mayo. Entonces, como les decía, los candidatos están en la calle al medio. El presidente de la República, Danilo Medina, que busca la reelección presidencial, pues estuvo en el Cibao Central, comenzando con Villa Altagracia, la provincia Monseñor Noel, La Vega, y busca, de acuerdo a las informaciones que él maneja,
lograr revertir situaciones que se están dando en algunas de esas provincias. Él ha visitado Bonao en 2 o 3 ocasiones en menos de un mes. Y va a seguir metido ahí. ¿Por qué? Porque los numeritos que él está recibiendo es que no le dan favorable al PLD en la provincia Monseñor Noel. Porque hay un candidato a senador del Partido Reformista Social Cristiano y de la Alianza PRM-PRCC, Niño Fermín, que está puntero y eso le está afectando mucho al PLD. Hay dirigentes importantes del partido oficialista que han salido de ese partido y se han sumado al partido o a la coalición de la oposición. Y entonces Danilo Medina, como todo un político, busca revertir eso y ha ido a Bonao, como le dije a ustedes, en unas 2 ocasiones, en menos de un mes, y de seguro que va a volver. Porque es que la alianza, la coalición PRSC-PRM está muy fuerte. Y lo mismo está ocurriendo en Puerto Plata. Lo mismo está ocurriendo en Santiago Rodríguez, en Montecristi, en Santiago y muchísimas provincias. Y entonces eso ha puesto al presidente de la República a tener que tomar la calle y adelantarse a acontecimientos como el caso de anunciar la compañera de boleta que va a ser la vicepresidenta actual, Margarita Cedeño de Fernández. En un acto ayer de las mujeres PLDistas, pues el presidente Danilo Medina dijo que su compañera de boleta va a ser Margarita Cedeño de Fernández y valoró todo el trabajo que ella ha realizado como vicepresidenta de la República, como primera dama, que es una mujer que se ha convertido en un referente, decía él, de trabajo y dedicación. Y la respuesta de Margarita fue, al hacer uso de la palabra, que qué bueno, que gracias al presidente Danilo Medina por haber puesto el oído en el corazón del pueblo. ¡Qué bueno! ¿Qué significa eso? Buen día. ¿Qué significa eso? Que Margarita mandó un mensaje claro de que ella debía ser la candidata presidencial porque ella se ganó ese espacio. ¡Qué bueno que Danilo Medina puso el oído en el corazón del pueblo! Que ese era lo que quería el pueblo. O sea que si no lo ponía el oído, iba a errar. Ese es el mensaje que le da Margarita Cedeño de Fernández. O sea que él hizo eso porque efectivamente los diferentes sectores de la sociedad, ella entiende que quería que fuera ella su compañera de boleta. Pero mientras eso ocurre en el PLD, en el PRM y el Partido Reformista, que encabezan una gran alianza con otras fuerzas políticas, también estuvo muy activo este fin de semana. El presidente del PRSC estuvo en Puerto Plata el sábado, igual que Luis Abinader. El domingo Luis Abinader estuvo en Santiago Rodríguez y también el sábado hubo caminata en el Distrito Nacional. ¿Y qué ocurrió el día de ayer? Que el presidente del Partido Reformista, el señor Kiki Antún, encabezó una multitudinaria concentración en Barahona. Ahí estuvo acompañado de Chu Vázquez,
Le debo las imágenes para mañana porque quedan de entregarme la noche y no me la facilitaron. Pero le prometo para mañana esas imágenes de ese acto de Barahona y lo que ocurrió también en la víspera en Pedernales. Y quiero que sepan que me gustó sobremanera el discurso del ingeniero Kiko Antún en Barahona. Él hablaba de que los pueblos de la región sur, principalmente los fronterizos, los que están en la frontera con Haití, señores, están padeciendo más problemas que hace 4 décadas en lo que tiene que ver con la pobreza extrema, la indigencia, la inseguridad, el desempleo. Problemas, señores, que no han podido resolverse en los últimos gobiernos. Y por eso ustedes ven pueblos del sur, comunidades que se han quedado vacías. ¿Por qué? Porque como no hay nada, no tienen en algunos casos ni siquiera energía eléctrica ni agua potable. No hay medio de subsistencia, no hay empleo. La gente lo que está pasando es hambre, miseria. Pues lo abandonan y se van para pueblos más progresistas, más prósperos, con más oportunidades. Entonces, dice el ingeniero Kiko Antún, ayer en Barahona, que se hace necesario un cambio para revertir esta situación de pobreza y desempleo, inseguridad que está viviendo la República Dominicana. Porque él dice que ese abandono, esa situación que viven los pueblos de la región sur del país, en particular los pueblos fronterizos, o ha sido un fracaso de las políticas públicas, económicas, sociales de los gobiernos, de los últimos gobiernos, y que eso no solamente es un reflejo de esa región o exclusivo de esa región del sur, la más deprimida del país, sino que esa situación se vive en todo el territorio nacional, en todo el país, en toda la República Dominicana, y que eso tiene que cambiar, que debe haber una transformación del país para buscar la manera de que la gente viva mejor, de que los dominicanos vivan bien. No como está ocurriendo en la actualidad, que solamente un grupo reducido son los que se benefician del crecimiento económico que viene experimentando el país en los últimos años. Y eso no se refleja en los bolsillos de los pobres, ni siquiera de la clase media. Porque mucha gente de la clase media está cayendo en la pobreza. Porque no han podido crecer, desarrollarse socialmente hablando. ¿Y qué es lo que más afecta a ese segmento de la población? El desempleo. El desempleo. Porque si no hay empleo, hay pobreza. Porque ¿cómo la gente puede crecer? ¿Cómo la gente se puede alimentar si no está percibiendo un salario? Y cuando hablamos de salario, hablamos de un salario digno, decente, que le permita vivir mejor, alimentarse mejor y hacer ahorros. Ahorrar para mañana tener un techo propio, digno, decente.
Porque como un ciudadano o una ciudadana ganando un sueldo mínimo en este país de 6,000, 7,000 pesos, que gana más del 70% de la población que trabaja, empleada, va a poder involucrarse para financiar un techo? ¿Cómo? Díganme ustedes, ¿cómo? Una gente ganando 7, 10 mil pesos, que el sueldo mínimo anda por debajo de los 10 mil pesos, repito, incluyendo los policías y los militares. Le dije que más del 70% de la población dominicana que trabaja gana menos de 10 mil pesos. Entonces, ¿cómo van a salir de la pobreza? ¿Cómo? No hay manera. Entonces, los salarios hay que mejorarlos en este país. Debe haber sueldos decentes, que la gente pueda alimentarse, que la gente pueda ahorrar. Pero con esos sueldos de miseria, ¿quién va a ahorrar un chele? No hay manera. Entonces, por eso debe haber una mejor distribución de la riqueza. Que la riqueza del país no se quede en 5 o 6 familias. Mientras la inmensa mayoría de los ciudadanos está en situación muy vulnerable. Y eso tiene que cambiar. Miren ahora, con estos paros, con estas huelgas de los hospitales públicos, ¿quiénes son los más afectados? Los pobres, que no pueden ir a una clínica privada, no pueden pagar una consulta de 500, de 1,000, de 2,000 pesos, ni ocurrírsele tampoco y a una emergencia, a una clínica privada. ¿Y cómo? ¿Con qué lo va a pagar? Entonces, eso es la situación de pobreza que vivimos hoy. Y miren ustedes que los médicos paralizan esos centros asistenciales y hay una indiferencia de las autoridades del sector salud para que esos problemas sean resueltos y los hospitales brinden un mejor servicio, que tengan medicina suficiente para atender a los pacientes, que tengan los equipos buenos, modernos para atender a los pacientes y tengan también personal dispuesto a trabajar. Porque hay hospitales, señores, que faltan médicos, faltan enfermeras, faltan bioanalistas. Y usted ve una gran cantidad de jóvenes graduados de médicos y de otra área de la salud y no encuentran trabajo. No encuentran trabajo. Pero que llame un funcionario del gobierno: mi hijo se graduó de médico, mi hijo se graduó de bioanalista. A ver si el funcionario, la ministra, va a decir: mándame por Vivi el número de cédula de ella y listo. Y el nombre completo. Y así es. Óigame, así funciona este país. Y eso hay que cambiarlo. Eso hay que cambiarlo. Vamos a vivir toda la vida en esa situación. Todo lo penoso que es esos estudiantes que salen de las diferentes universidades preparados, abogados,
ingenieros, arquitectos, médicos, todas esas carreras tradicionales y de esta moderna, de la tecnología que han surgido en las universidades. Graduados, algunos han conseguido, han logrado becas y han regresado al país y andan por ahí con un título debajo del brazo. Eso da gana de llorar. Eso da gana de llorar. Eso deprime a esos muchachos y a su familia también, que ven a sus hijos como una esperanza de salir de la pobreza, de las limitaciones económicas en que viven, y que hicieron un sacrificio enorme para que sus hijos fueran a estudiar a la universidad. Y verlo así, caminando calle, enderezando esquina, como dicen por mi pueblo, y no tienen futuro, no tienen oportunidades. Y a eso se refería el ingeniero Kik Cantún en el día de ayer en Barahona. Y trató ese mismo tema en Puerto Plata, porque a él le preocupa la situación que está viviendo el pueblo dominicano, principalmente el segmento joven de la población, que son el futuro de la República. Señores, lamentablemente se agotó en el día de hoy el tiempo de reflexiones en voz alta. Será hasta mañana cuando tendremos otra entrega más de este programa. Muchísimas gracias por su acostumbrada sintonía. Hasta mañana, si el Altísimo así nos lo permite. Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19.